¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de empresas. En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. Clasificación según su actividad económica. Según la actividad a la que se dediquen podemos hablar de empresas del sector primario, agricultura. Sector secundario, industria. Sector terciario, servicios. Empresario individual, autónomo. Un socio. Es la persona física que realiza de forma habitual, o personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Puede tener o no trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Su fiscalidad se regula principalmente a través del impuesto del IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Capital inicial. No se requiere ninguno. Responsabilidad. El socio único es responsable con todos sus bienes. Si el empresario está casado, la responsabilidad derivada de su actividad podría alcanzar a su cónyuge, por lo que para conocer la situación se debe tener en cuenta el régimen económico que rige la unión y la propia naturaleza de los bienes. Emprendedor de responsabilidad limitada. Un socio es una de las novedades de la ley de emprendedores. Sería la persona física que, con limitación de responsabilidad bajo determinadas condiciones, realiza de forma habitual, o personal, directa, por cuenta propia, una actividad económica o profesional lucrativa, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Capital inicial. No se requiere. Responsabilidad. Aquí radica su principal novedad, ya que esta fórmula permite a los profesionales autónomos no tener que responder con su patrimonio personal a las posibles deudas generadas por su actividad, por ejemplo, con su vivienda habitual. Sin embargo, en la práctica esta restricción está sujeta a varios condicionantes que se deben conocer, como por ejemplo, que el valor de la vivienda no sea superior a los 300.000 euros. Sin duda, la consecución del objetivo por la que se creó, es mejorable. Comunidad de bienes. Mínimo 2 socios es la fórmula más adecuada cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en común, por ejemplo, el alquiler de viviendas y locales. La comunidad de bienes no tributa por las rentas obtenidas, sino que éstas se atribuyen a los comuneros, que las liquidan por IRPF o el impuesto de sociedades, principalmente. Capital inicial. No existe mínimo legal. Responsabilidad. Es ilimitada frente a terceros. Sociedad civil. Mínimo 2 socios. Se trata de un contrato por el que 2 o más personas ponen en común capital con propósito de repartir entre sí las ganancias. Su tributación debe ser en el impuesto de sociedades cuando tienen un objetivo mercantil, y cuando no es así se atribuyen al régimen al que se acoja cada uno de sus socios, IRPF, impuesto sobre sociedades, etc. Capital inicial. Sin mínimo legal. Responsabilidad. Es ilimitada. Sociedad colectiva. Mínimo 2 socios. Sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones. Capital inicial. Sin mínimo legal. Responsabilidad. Ilimitada de todos los socios, que responden de forma solidaria entre ellos y subsidiaria respecto a la sociedad de todas sus deudas. Sociedad comanditaria simple, SEMC. Mínimo 2 socios. Sociedad mercantil de tipo personalista. Su peculiaridad es la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales, y de socios comanditarios, que solamente aportan capital, limitando su responsabilidad a esta aportación. Capital inicial. No existe mínimo legal. Responsabilidad. La de los socios colectivos es ilimitada. Socios comanditarios, limitada. Sociedad de responsabilidad limitada, SRL o SL. Mínimo un socio muy utilizada por el pequeño empresario.
Es el tipo de sociedad mercantil más popular, porque evita responder con el patrimonio personal. Divide su capital social en participaciones, que son indivisibles y acumulables. De este modo, está integrada por las aportaciones de todos los socios. Capital inicial. Mínimo 3.000 euros. Responsabilidad. Limitada al capital aportado. Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, SLFS. Mínimo un socio también de nuevo cuño, su objetivo es abaratar la formación inicial de la sociedad al no exigirse ningún desembolso previo. Por lo demás, esta sociedad mercantil cuenta con un régimen idéntico a la sociedad de responsabilidad limitada, excepto ciertas obligaciones para garantizar la protección de terceros, lo que incluye límites en las retribuciones de socios y administradores o responsabilidad solidaria en caso de liquidación. Capital inicial. Sin mínimo legal. Responsabilidad. Limitada al capital aportado. Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLI. De 1 a 5 socios, otra variante de la sociedad limitada, pensada para una puesta en marcha ágil de pequeños proyectos y totalmente telemática. Sin embargo, desde su creación en 2003, no ha atraído al emprendedor como se pensaba. Capital inicial. De 3.000 a 120.000 euros. Responsabilidad. Limitada al capital aportado en la sociedad. Sociedad Anónima, SA. Mínimo un socio es la sociedad mercantil de los proyectos más ambiciosos y no está muy presente en el territorio de la pequeña empresa. Su capital social, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios. Su fiscalidad se rige por el impuesto de sociedades. Capital inicial. Mínimo 60.000 euros. Responsabilidad. Limitada al capital aportado. Sociedad Comanditaria por Acciones, SCOM. Mínimo 2 socios. Su capital social se divide en acciones formadas por las aportaciones de los socios. Uno de los socios debe asumir la administración de la sociedad, respondiendo personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. Capital inicial. Mínimo 60.000 euros. Responsabilidad. Del socio colectivo, ilimitada. Del comanditario, limitada a su aportación. Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, SLL. Mínimo 2 socios. Una fórmula poco utilizada, pese a ajustarse a proyectos cooperativos. Su principal característica es que al menos el 51% del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos de forma personal y directa, y con una relación laboral indefinida. Capital inicial. Mínimo 3.000 euros. Responsabilidad. Limitada al capital aportado. Sociedad Anónima Laboral, SAL. Mínimo 2 socios. Como en la SLL, la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicio retribuido y personal con carácter indefinido, si bien en este caso su fórmula es más adecuada para proyectos con mayores perspectivas de crecimiento. Capital inicial. Mínimo 60.000 euros. Responsabilidad. Limitada al capital aportado. Sociedad Cooperativa, SCOOP. Mínimo 3 para cooperativa de primer grado con menor presencia que en otros países de nuestro entorno, pese a ofrecer menor mortalidad empresarial que otras fórmulas y contar con mayores beneficios fiscales. Es la constituida por las personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Tributa en el régimen especial del impuesto sobre sociedades. Capital inicial. Mínimo fijado en los estatutos. Responsabilidad. Limitada al capital aportado en la sociedad. Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado, TA. Mínimo 3 socios. Otro de los modelos que integra los objetivos económicos y sociales del proyecto. En este caso, la CTA se constituye por personas que tienen por objetivo proporcionar a sus socios puestos de trabajo a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios a terceros. Capital inicial. Mínimo fijado en los estatutos. Responsabilidad. Limitada al capital aportado en la sociedad. Sociedades profesionales. Mínimo un socio. Activas desde 2007, se crearon para el ejercicio en común de una actividad profesional. Tratan de ofrecer una seguridad jurídica y un régimen específico que sirve de garantía para los clientes y usuarios.
Son sociedades de capital que pueden constituirse como limitadas o anónimas, y están sujetas a especiales requerimientos como que el 75% del capital, del derecho al voto y del patrimonio social esté en posesión de los socios profesionales. Capital inicial. Según forma social que adopte, limitada o anónima. Responsabilidad. Limitada al capital aportado en la sociedad. Sociedad Agraria de Transformación, SAT. Mínimo 3 socios diseñada para proyectos que fomenten mejoras en el medio rural. Se trata de sociedades civiles con finalidad económica y social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales. Capital inicial. Según la forma social que adopte, limitada o anónima. Responsabilidad. De las deudas sociales responderá, en primer lugar, el patrimonio social, y subsidiariamente, los socios de forma mancomunada e ilimitada, salvo que por estatuto se haya limitado responsabilidad. Empresas pequeñas. Suelen tener menos de 20 o 30 empleados, las microempresas suelen apuntar a menos de 10. Junto con las medianas son el tipo de empresa más numeroso que existe. Empresas medianas. Su rango oscila entre los 20 y alguna cifra cercana a los 200 empleados. Empresas grandes. Superan los 200 empleados. Las gigantescas transnacionales pueden albergar incluso miles o millones de empleados a lo largo del mundo.